ahora voy a presentar la cuarta parte de este estudio. Lo que voy a presentar ahora es acerca de las dos genealogías que se nos presentan aquí en Génesis capítulo 4. Recuerden que estamos estudiando la primer familia y es importante que estudiemos todo lo que se desglosa desde Adán y Eva para que llegara a comprender hasta el punto culminante de lo que implicó esta familia para la humanidad. Vamos a leer de Génesis capítulo 4 los versos 17 hasta el 26. Dice la Escritura, y aquí nos vamos a referir especialmente a la familia de Caín y el comienzo de la cultura, porque de la familia de Caín se dieron aspectos y logros culturales que tenemos que tomarlos muy en cuenta. Entonces leamos desde Génesis 4:17 hasta el 26. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, comencemos a analizar desde el versículo 17 estas dos genealogías que se presentan partiendo de Caín. Dice que en el verso 17, y conoció Caín a su mujer. Ustedes ven que Caín no está muerto, ¿verdad? Dios le dio la gracia de seguir viviendo. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aunque Caín había dado muerte a su hermano y estaba bajo juicio divino, porque eso hay que entenderlo, él estaba bajo juicio divino. Mire, una cosa es estar bajo el juicio humano, bajo el juicio de los jueces de la tierra, y otra cosa, hermanos, es estar bajo el juicio divino. Dios no abandonó su palabra para poblar la tierra. Dios tenía un propósito. Génesis no dice nada acerca de con quién se casó Caín, ni cuándo se llevó a cabo la boda. No hay revelación de esto, y quienes tienen esa tendencia a preocuparse por esos detalles bogan en una forma sin sentido, porque yo vuelvo a decir, suponiendo que se averiguara en qué contribuye a la verdad que ya ha sido revelada, no contribuye en nada. Aún así, su mujer tuvo que ser una de las hijas de Adán, o sea, su hermana, mencionadas en Génesis capítulo 5, versículo 4, donde dice: y fueron los días de Adán después que engendró
engendró a Set 800 años y engendró, noten, hijos e hijas. ¿Cuántos? También no se sabe. Pero fíjese bien, dice que después que engendró a Set vivió 800 años más. Entonces, ¿cuántos años tenía? 130 más 800, 930 años. Cuando yo leía en mis inicios en la vida del estudio de la palabra de Dios, decía yo, no, pero es que son años cortitos. Me imaginaba un montón de locuras, años de un mes y todo. No, hermanos, son años de 365 días. Hay dos textos más que corroboran esta información de los hijos de Adán y Eva. Y eso lo tenemos en Génesis capítulo 3, verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y otra vez quiero que leamos el texto de Hechos capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, cuando había pocas personas en la tierra, el matrimonio entre hermanos era una necesidad. Incluso muchas generaciones más tarde, Abraham se casó con su media hermana. Ahí lo dice en Génesis capítulo 20, versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Sin embargo, a medida que las personas se multiplicaban sobre la tierra, dejó de ser necesario y la ley de Moisés condenó la práctica con severidad. Noten lo que dice Levítico 18, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, esto fue bien regulado por Dios. Entonces, la bendición y mandamiento original de Dios, multiplicaos, llenad la tierra, que lo dice en Génesis 1:28, continuó a pesar del pecado. Como sucedió con Adán y Eva, dice que Adán y Eva conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. En contraste con la primer pareja, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y luego en Génesis 4:1 dice: ni Caín ni su mujer mencionaron al Señor como teniendo algo que ver con la vida de su hijo Enoc. Entonces, de acuerdo con la genealogía que sigue, produjeron un linaje de descendientes que no tuvieron lugar para Dios en sus vidas. O sea, usted puede notar, si usted es cuidadoso del estudio de la palabra de Dios, usted va a notar que a Dios se excluye. No hay cuidado de Dios. Y esto sigue sucediendo en la humanidad. Hijos vienen, hijos van, hijos se mueren, hijos nacen, y muchas de estos hijos e hijas, no existe la presencia de Dios. Es decir, que esto sucede con muchos ámbitos en las personas en la vida actual. Tenemos el caso también de algunos médicos. Algunos médicos son mal ejemplo de esta situación. ¿Cuál situación? De no tomar en cuenta a Dios.
Yo como paciente en consultas con ellos tengo que estar haciendo énfasis que todo es por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, o a lo mejor una buena cantidad de ellos, no lo mencionan. Se vanaglorian en su conocimiento científico. Se vanaglorian en lo eminencia que son, en la rama en la cual se han especializado. Y esto realmente es triste, tener esa actitud. Bueno, sigamos. La designación Enoc aparece varias veces en Génesis. Sin embargo, los individuos más importantes que descendieron de Adán y Eva llevaban este nombre, y llevaban este nombre son el hijo de Caín y una descendencia posterior del linaje de Set, que se ve en Génesis capítulo 5, versos 18 al 24, y leamos esta porción de Génesis 5, 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y noten, y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó Dios, no vio muerte. En realidad, el nombre Enoc es de una etimología incierta. Sin embargo, la palabra, así como está escrita en Génesis, probablemente se deriva del hebreo chanak, que quiere decir, esta palabra chanak, quiere decir entrenar o dedicar. Entonces, la última idea parece más apropiada en vista de que Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc en honor de su hijo. O sea, el hecho de que la palabra significa dedicar. A pesar pues de que Dios no condenó a Caín a vagar, este se estableció en Nod, literalmente una tierra de errantes. Nod es una tierra de errantes. Dice el verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y finalmente hizo lo opuesto al decreto divino al construir esta ciudad. Construye esta ciudad. El texto alude hermanos, a una vida de continua desobediencia a Dios. Este Caín realmente no tenía remedio, hermanos. Era entregado a hacer el mal. Yo creo que empezando por mí, por ustedes que me oyen, cuando hemos pecado y reconocemos nuestro pecado, lo que queremos es volvernos hacia Dios. Lo que queremos es que Dios nos perdone, hermanos. Lo que queremos es estar bien con nuestro Dios. Vivir una vida de paz. Vivir una vida de sosiego espiritual. Eso es lo que queremos. Pero en el caso de Caín, hermanos, no tuvo remedio. Nunca tuvo una actitud de arrepentimiento, una actitud de hasta decir la palabra volverse a Dios, ni cabe, hermanos, porque él nunca estuvo con Dios, nunca quiso hacer la voluntad
de Dios, siempre fue rebelde a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, el versículo 18 nos habla de que el relato luego menciona los nombres de los 4 hijos de Enoc en un orden sucesivo: Irad, Mehujael, Metusael y Lamet. No se da información relacionada con los 3 primeros mencionados en esta lista, con excepción de sus nombres. Solamente se dan sus nombres. Parecen no haber logrado nada que valga la pena para mencionar. Aparte de ser eslabones en la cadena de los descendientes de Adán por medio de Caín, para cumplir la función divina de poblar la tierra, el autor se trasladó rápidamente a la 4ª persona. ¿A quién se trasladó, hermanos? Al infame Lamet. A este infame Lamet, que fue la 7ª generación de este Adán. Y a él me voy a referir, sí, con detalle. Mire lo que dice el verso 19. Y Lamet tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. El primer indicio de la decadencia moral de Lamet es la afirmación que dice que se casó con 2 mujeres, Ada y Sila. ¿Qué es lo que vemos acá, hermanos? ¿Qué es lo que aprendemos de esta situación acá? Fue con él entonces que la monogamia comenzó a quebrantarse. La monogamia, mono es uno, una sola mujer. Y esto, por supuesto, fue una desviación de la voluntad de Dios en la creación. ¿Por qué? Recordemos lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la gracia de Dios volvió nuevamente a manifestarse. No condenó a Lamec por esto, ni condenó a los patriarcas que practicaron la poligamia. Sin embargo, es muy claro que tales prácticas trajeron muchas consecuencias dolorosas. Muchas consecuencias dolorosas sobre los que participaron en este estilo desviado de vida. Yo solo me pongo a pensar, aquellos hombres desde los siglos hasta las épocas actuales, aquellos hombres que eligen a su mujer un día, se casan, procrean hijos con su esposa, pero que de repente este hombre elige a otra mujer y el hombre vive con las 2 mujeres y las 2 mujeres lo saben. Estas 2 mujeres, evidentemente la esposa legítima vive una vida de sufrimiento, vive una vida totalmente intranquila. ¿Por qué? Por permitir vivir con un adúltero. De hecho, pues el Antiguo Testamento retrata a los participantes en casi todos los matrimonios polígamos como sufriendo luchas domésticas que fueron devastadoras para los involucrados. Esa es una realidad, hermanos. En cierto sentido, Dios le permitió al hombre aprender por las malas lo que ocurre cuando la criatura decide que su camino en el matrimonio es mejor que el camino ordenado para él por nuestro Dios, ordenado por nuestro Creador.
Bueno, son decisiones puramente humanas. Y Lamed, vamos a seguir viendo sobre este infame hombre. En los versículos 20 al 22, dice acá de Génesis, por supuesto, capítulo 4, que es el capítulo que estamos estudiando. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ada y Sila en conjunto tuvieron 4 hijos. Ada tuvo 2 hijos, mientras que Sila tuvo un hijo y una hija. Se le da un nombre a cada hijo con una descripción de su vocación, de su oficio, como se le quiera llamar. O sea, la vocación de cada hijo y su contribución a la civilización. En cuanto a la hija de Sila, Naama, no se dijo nada más. No se le atribuye, por decirlo así, hermanos, ningún logro cultural. Dice que Jabal fue el fundador de todos los moradores de tiendas seminómadas y los que criaban rebaños de animales. Los criadores de rebaños en aquel tiempo, como para estas regiones, en la actualidad sigue siendo motivo de ocupación. Y fue algo que se desarrolló de una forma bastante fuerte. Luego tenemos a Jubal, el otro hijo de Ada. Se le refiere como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Habló sobre estas vocaciones. El arpa en aquel tiempo era un instrumento de cuerda que se tocaba con la mano. Noten lo que dice de David en 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, la flauta fue probablemente un instrumento de lengüeta que se menciona únicamente unas pocas veces en el Antiguo Testamento, por lo general en relación con el arpa. Dice en Job capítulo 21 verso 12, al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. También se menciona en Job capítulo 30 verso 31, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Lamentablemente de estos textos y de otros más, muchos religiosos en nuestros tiempos ponen en práctica la música instrumental en sus cultos a Dios, alegando que a Dios le agrada la música instrumental, no tomando en cuenta que era parte del antiguo pacto. Bueno, ahora tenemos a Tubal Caín. Dice que Tubal Caín se convirtió en el fundador de la tecnología metalúrgica de la civilización. A él se le describe como un artífice de toda obra de bronce y de hierro. Sin embargo, decir que era un artífice del metal evoca una imagen de una ciencia más avanzada de la fundición de la que existía en ese tiempo de la historia del hombre.
Es decir, que no fue hasta finales del cuarto siglo antes de Cristo o principios del tercer milenio que el cobre comenzó a ser mezclado con el estaño para formar un metal más duro. O sea que hay que entender que Tubal-Caín si tuvo habilidades en cuanto a la metalurgia, es de acuerdo a las condiciones de esa época, pero que en ningún momento sustituye los avances que se han dado posteriormente. Además, no hay razón para hacernos la idea de que toda obra de hierro indica la disponibilidad de herramientas o en referencia a toda arma de hierro. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que las aportaciones culturales aportadas por Jabal, por Jubal y Tubal-Caín a la civilización no fueron necesariamente grandes pasos hacia adelante, al menos de acuerdo a los estándares modernos. Aún así, el escritor bíblico les atribuyó progreso en ciertas áreas. Fueron los precursores, o sea, los progenitores de habilidades culturales y vocaciones que se desarrollan durante un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que junto con los avances en la cultura y la invención se produjo un crecimiento del pecado. Esto así ha sido siempre, hermanos. Cuando hay avances culturales, hay desarrollo. Y cuando hay desarrollo en las personas, hay vanagloria en sus mentes. Y esa vanagloria, ese poder de tener en cierto sentido habilidades, dones, hace que el hombre se independice, se aleje más de Dios y se da más lugar al pecado. El florecimiento de la civilización no hizo del hombre una mejor persona dentro de sí misma, ni le hizo tratar a sus semejantes con más respeto. Siempre el hombre actúa en una forma déspota entre más avances se dan. Ni produjo, por supuesto, una actitud más reverente en su corazón para con Dios. Esto hizo pues que los hombres se fueran más alejando, ni pensaran, mejor dicho, en Dios. Simplemente ellos atribuían todo a que yo tengo poder mental, yo tengo poder en mis manos, yo tengo habilidades y yo hago lo que a mí se me ha permitido o lo que yo puedo hacer, mejor dicho. Entonces, los avances realizados por los descendientes de Caín no fueron malos en sí mismos, evidentemente. De hecho, las bendiciones materiales y los talentos que estas personas utilizaron eran dones precisamente, claro, ellos no lo entendían así, ni lo reconocían. Fueron dones de un creador misericordioso y fueron diseñados para mejorar la vida del hombre en la tierra. Sin embargo, los dones muchas veces, hermanos, pueden ser causa de tropiezo. Muchas veces los dones pueden ser causa de tropiezo. Lamentablemente, hay cristianos que caen en esta situación. Y por qué no decirlo, hay predicadores que caen en esta situación. En su habilidad de trazar la palabra se hacen vanagloriosos. Se sienten mejores que sus compañeros predicadores.
y no dan la honra a Dios, no glorifican a Dios, no tienen una actitud de que si tienen esos dones es porque Dios se los ha permitido, y tener esa humildad, tener esa sencillez de que todo es para contribuir a la salvación de las almas y para la edificación de la hermandad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los dones pueden ser causa de tropiezo. Cuanto más logra el hombre con sus habilidades dadas por Dios, más puede elevarse con orgullo. Se vuelve aún más inclinado a glorificarse en sus propios logros y sentirse menos necesitado de Dios en su vida. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la cultura por sí misma, en primer lugar, no vuelve mejores a las personas. Es una vanidad de ellos el sentirse mejores. Que su ciencia les permite aplicarla y ayudar a su prójimo es una cosa, pero no los vuelve mejores como personas. En segundo lugar, no las vuelve moralmente rectas. ¿Por qué? Porque estas personas dejan a un lado la moralidad, la mayoría de ellas. Siempre hay excepciones en todo. Y en tercer lugar, amorosas con los demás. No son personas que muchas veces tienen esa actitud. Y en cuarto lugar, no son personas que muchas veces no son agradecidas y reverentes para con Dios. Entonces, la cultura no trata, hermanos, en ningún momento el problema del pecado, a menos que se contenga. El pecado causa la alteración, el pecado causa la desintegración de la sociedad. Y esto es evidente en las palabras de Lamed, y a eso me voy a tratar en estos momentos y los acontecimientos que siguieron. Por eso digo que el mal ejemplo de las personas que están en eminencia, que se sienten como superiores a los demás, totalmente contrario al principio que dice el apóstol Pablo, no considerándose como superiores a los demás. Noten lo que dijo, y ahora le ponemos cuidado a lo que dijo Lamed. Dice, y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Pónganle cuidado, hermanos, a esta declaración. Mujeres de Lamed, yo Lamed les hablo a ustedes. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Al tomar dos mujeres, Lamed se desvió del plan original de Dios para el matrimonio y colocó a Ada y Sila en una situación competitiva y humillante. Esa es la realidad. Lamed afirmó su destreza y su dominio sobre cualquier persona que podría darle problemas y mostró su arrogancia exigiendo que sus mujeres escucharan su dicho. Y lo que acabamos de leer lo dice en una forma poética, hermanos. Aún en la escritura así está escrito en una forma poética. Sus palabras son dadas pues como un poema. Aunque no se menciona ningún arma en el discurso, a menudo estas palabras ha sido llamado el canto de la espada. Es decir, el canto de la espada, o sea, la jactancia de Lamed puede haberse basado en el hecho de que su hijo Tubal Caín había elaborado alguna nueva arma de metal que le hacía sentirse invencible. Y es que muchas veces sucede que los padres, cuando ven los éxitos de sus hijos, se ponen en una forma vanagloriosa y pareciera que como sus hijos
han llegado a ser ingenieros, médicos, tienen buenas casas, tienen buenos carros, tienen terrenos grandes y todo, se sienten vanagloriosos. Esta fue la actitud de Lamec. En su canto de burla, Lamec se jactó ante sus mujeres diciendo: un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. La declaración plantea al menos dos interrogantes que involucran lo que aquí se está diciendo. En primer lugar, ¿estaba Lamec emitiendo una advertencia contra cualquier persona que le atacara o se estaba refiriendo a un evento que ya había tenido lugar? El texto hebreo tiene una forma perfecta que algunos, como la Reina Valera, han entendido en el sentido de que mataré a cualquiera que me pudiera lesionar. Quiere decir que Lamec no era únicamente un homicida, sino que también era una persona despreciable que se enorgullecía de lo que había hecho. Imagínense la actitud. En segundo lugar, se refiere el lenguaje a la muerte de uno de los hombres. La traducción de la Reina Valera incluye a dos, ya que menciona un varón y un joven. Algunas versiones traducen la palabra yeled como niño, y el propósito de la repetición apoya la idea de que los términos varón y joven se refieren a la misma persona. En este caso, joven haría hincapié en la fuerza del individuo estando en la flor de la vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que la actitud de Lamec en este canto de burla fue notablemente diferente de la de su antepasado Caín. ¿Por qué? Miren la comparación que les quiero presentar. Caín cometió homicidio y luego trató de encubrirlo, fingiendo ignorar el paradero de su hermano cuando Dios lo confrontó. Esto lo hemos visto claramente. Pero en contraste, Lamec estaba orgulloso de lo que había hecho y quería anunciarlo a sus mujeres para que ellas y presumiblemente otros supieran cuán feroz era. Yo soy feroz, a mí nadie me vence, a mí ¿quién me va a doblegar? Nadie. Esta actitud, hermanos, lamentablemente se da todavía en muchos seres humanos, en muchos hombres y por qué no decirlo también en muchas mujeres. Esta actitud de personas que se sienten de lo más vanagloriosas y superiores en todo. Yo voy a terminar acá esta cuarta parte que les he presentado, hermanos. En el amor del Señor, yo les pido, si usted tiene paciencia, que sintonice nuestras lecciones el próximo día del Señor, el domingo 20 del mes de septiembre de este año 2020, para que usted pueda seguir deleitándose en el mensaje que Dios nos permite presentar aquí. No seamos en ningún momento como Caín, hermanos. No seamos en ningún momento como Lamec. Por eso es que estamos viendo y estudiando a la familia, la primer familia, Adán y Eva, sus hechos e hijos y descendientes. Dios bendiga su bendita palabra. Pongámonos en oración, hermano. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por haber estudiado otra vez el mensaje que tú nos presentas. Ayúdanos a hacer lo mejor delante de ti. Ayúdanos, Padre eterno, a que nunca caigamos en estas condiciones erróneas de vida. Ayúdanos, Señor, a que seamos lo más obedientes conforme a tu dirección, conforme a lo que tú nos mandas.
Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.